Bien, no sé en qué parte habré quedado. Voy a retomar el resumen desde el inicio. Les decía que para el tema 1 vimos una introducción de lo que era la contabilidad. Y la contabilidad era el registro, es el registro de las transacciones que va teniendo la empresa a lo largo del tiempo. Estos registros se van a ir sintetizando hasta llegar a informes, que son los que ya van a presentarse a manera de rendición de cuentas en la empresa. Y vamos a tener 3 tipos de contabilidad: la contabilidad financiera, la contabilidad tributaria y la contabilidad de costos. ¿Cuál era la diferencia entre cada una de esas contabilidades? ¿Alguno se recuerda? ¿Nadie se recuerda? La financiera era para orientar información a terceros. La de costos era para la administración, digamos, como para lo interno. Y la contabilidad fiscal era para ver si se cumplían las obligaciones tributarias. Exactamente. Y estos 3 tipos de contabilidad tienen la misma información, ¿verdad? No es que me voy a inventar una información para cada uno de esos tipos de usuarios, sino que es la misma información que yo manejo en la empresa. Lo que va a pasar es que cada una de ellas tiene normas para su presentación que son diferentes. Eso en lo que corresponde a los tipos de contabilidad. Ahora, esa contabilidad va a depender del tipo de empresa. Cada tipo de empresa va a requerir que los registros contables sean diferentes. Vimos varios tipos de empresas. Aquí realmente eh, es muy variado y pues bueno, en el libro se nos hace una explicación exhaustiva sobre los diferentes tipos de empresa, pero nos habla de que podría ser una persona física o una persona jurídica. Y esa persona jurídica podría ser en nombre colectivo, comandita simple, responsabilidad limitada, una sociedad anónima. También nos decía que podría ser una empresa pública o una empresa privada o una empresa con fines de lucro o sin fines de lucro. Habían diferentes tipos de empresas. De acuerdo a ese tipo de empresa, vamos a determinar cuál es el marco contable que aplica, porque van a haber diferentes tipos de marcos contables. Y aquí me adelanto un poco al que viene más adelante, de la normativa contable. La mayoría de esas empresas podrían aplicar las normas internacionales de información financiera, que es el marco contable que se aplica en Costa Rica. O bien podrían utilizar las NIC-SP para una empresa del sector público. Pero bueno, hay varios marcos contables. En el caso de Costa Rica, las NIF son las que aplican. Y entonces, de acuerdo al tipo de empresa, yo voy a aplicar la contabilidad o el marco que regule ese tipo de empresa. Y los registros van a cambiar significativamente en algunos de esos casos, en otros pues las variaciones no son tan significativas. Por otra parte tenemos los registros contables, donde vimos que había 3 tipos de registros. Los registros que son más detallados, que son de las transacciones cada vez que suceden, que es el libro de diario. Posteriormente es el libro de diario, que nos sirve a manera de control o de bitácora de todo lo que va sucediendo, aquí lo convirtiendo en un informe. Al final lo que vamos a saber el estado de la empresa y no vamos a ir a leer todos los movimientos que se generaron día a día, sino que lo vamos a ir sintetizando. Entonces vamos a pasar del libro de diario al libro mayor, donde es un resumen de las partidas que se han utilizado. Y finalmente ese reporte, el libro mayor, lo vamos a pasar a un libro de inventarios y balances, que es donde vamos a generar el último, ya propiamente los informes. Y eso, pues, tradicionalmente se hacía a mano, y ahora se hace todo ese procesamiento en digital, en sistemas informáticos automatizados.
Los documentos que vamos a utilizar para respaldar la contabilidad también los vimos. Son muy variados. En la antología teníamos algunos: el vale, el recibo, la factura, el cheque, la nota de débito, la nota de crédito, las hipotecas, las prendas. Y se me quedan por fuera muchos, ¿verdad? Y de hecho en la antología pues no vienen todos. Pueden haber otros que no tenemos ahí. Y es muy variado. Realmente el documento comercial que respalda a una transacción puede ser cualquiera. Lo que ocupamos es básicamente la esencia de la transacción y poder determinar que aquella transacción está relacionada con la empresa para poder hacer el registro correspondiente. En el mejor de los casos, estos documentos van a tener elementos que ocupamos para los registros contables, como la fecha, el monto, las operaciones que afectan. En otros casos no es tan claro y tenemos que pues, hacer supuestos o estimaciones. Pero sí, todo registro contable debe estar sustentado en un documento, en uno o varios documentos, que son los que al final de cuentas nos dieron el conocimiento para hacer el registro como tal. Estos registros tienen que cumplir un principio que es el de la contabilidad por partida doble. ¿Algunos se recuerda qué es la contabilidad por partida doble? Profe, si no me equivoco, de lo que se escribe en el debe también se escribe en la... Correcto. Eso es. En algún momento vimos en una diapositiva eso que dijo la compañera, donde había la estructura de un asiento y lo que teníamos en el debe era igual que lo que teníamos en el haber, y el principio que justifica eso es que los recursos con que cuenta la empresa son iguales a los fondos que requirió. Entonces, si la empresa hoy tiene un edificio es porque tiene un origen de los fondos de tres tipos. Uno, la disminución de un activo. Dos, la generación de un pasivo. O tres, la generación de una cuenta de patrimonio. Por eso la ecuación contable nos dice que el activo es igual a pasivo más patrimonio. Los recursos que hoy tengo son iguales a la suma de las deudas y aquello que han aportado los socios de la empresa. Y finalmente, pues vimos cómo se realiza eso, que son las cuentas, que al final de cuentas, una cuenta es un nombre ficticio que representa algo. Entonces puede ser una mesa, puede ser un edificio, puede ser una computadora, puede ser una máquina, puede ser un vehículo, puede ser una cuenta bancaria. Ese nombre que le pusimos a aquel elemento es una cuenta, y que hablamos que se pueden clasificar en 5 tipos: un activo, un pasivo, un patrimonio, un ingreso o un gasto. Activo, que son los beneficios, los recursos con que cuenta la empresa, que eran controlados y que eran producto de sucesos del pasado. Los pasivos, que son obligaciones también, producto de sucesos del pasado. El patrimonio, que es lo que le pertenece a los socios. El ingreso, que es la entrada de efectivo o ese beneficio económico que recibe la empresa y que era diferente del que aportan los socios, porque ese que aportan los socios pertenecería a la parte patrimonio. Y los gastos, que son erogaciones que tiene la empresa en su operación normal, ¿verdad? Un gasto de servicios públicos, por ejemplo, un gasto de alquiler, gastos de salarios, que son necesarios para la operación misma y que son diferentes de las salidas, por ejemplo, de dividendos que podría tener un dueño. Son salidas propiamente de la operación. Y básicamente eso es lo que vimos en el capítulo 1. Ahora era la parte más introductoria de lo que era lo que es la contabilidad. ¿Hay alguno que tenga consultas con esta parte?
hay dos elementos que me parecen muy importantes. No sé si alguien iba a decir algo. Al final no escuché si, no sé si fui yo o es que no se escuchó. Pero iba a decir que hay dos elementos muy importantes en la página 32 y en la página 33 que los vamos a utilizar hoy, que es clasificar las cuentas. Ahí, vamos a ver en los ejercicios de hoy las cuentas contables. Ya vamos a ir introduciéndonos un poco más a la parte práctica para ir cerrando ya esta parte introductoria. Vamos a ver una serie de cuentas y las vamos a ir clasificando en activo, pasivo, patrimonio y en los diferentes estados que también ya hemos ido viendo un poco, y también si aquella cuenta aumenta o disminuye, con qué naturaleza al debe o al ave. Profe, ¿usted podría repetir la explicación de la normativa contable? Es que no me quedó muy claro. Claro, la normativa contable, bueno, en el caso de Costa Rica, la normativa contable que se debe aplicar son las normas internacionales de información financiera, las NIF. Esta normativa contable va a depender del tipo de empresa. No es lo mismo una empresa pública, por ejemplo, que tiene que hacer uso de las NIC SP, a una empresa privada que perfectamente podría utilizar las NIF. Una empresa o una empresa regulada, en cuyo caso tendría que utilizar, por ejemplo, las normas de la SUGEF. Ahí mucho va a depender del tipo de empresa. A partir del tipo de empresa, yo sé cuál es la normativa contable que aplica. Nosotros vamos a ver las normas internacionales de información financiera, que es la norma general que aplicaría Costa Rica si hay casos particulares, ¿verdad?, que pueden aplicar otras normativas. Pero en Costa Rica son las NIF. Las NIF, bueno, si no lo mencioné, pues lo vimos en clase, ¿verdad? Están conformadas por dos tipos. Las que estaban antes del 2000, que eran las NIC, y las que están después del 2000, que son las NIF. Y al final, como su nombre lo indica, es una norma. Entonces, lo que nos va a decir es cómo se realizan los registros contables. Nos van a guiar de cómo se hace el reconocimiento de una transacción y por qué importe, básicamente. Y aquella información que yo tengo que revelar adicional para poder pues explicar los registros que yo hice. No sé si por ahí era la pregunta de la compañera. Sí, profe, gracias. Con gusto. Ok. Muy bien. Entonces, voy a pasar al siguiente tema. El siguiente tema fue el marco conceptual. El marco conceptual es un texto que acompaña a las NIF. No es una norma. El marco conceptual más bien es un texto que da la generalidad de una contabilidad. El marco contable nos da una serie de principios y de bases sobre las cuales se han generado las normas internacionales de información financiera, ¿verdad? Las NIF. Y los conceptos que menciona el marco conceptual son acogidos en las NIF. El marco conceptual va a aplicar de forma general a, digamos, a la generación de información financiera, y en algunos casos específicos, entonces vamos a ir aplicando las normas. Pero yo, cuando mínimo, ¿verdad?, en aquellos casos en los que no existe una norma específica, tengo que haber aplicado el marco conceptual. Y el marco conceptual tiene 8 capítulos. Cada capítulo nos va a dar un elemento que tenemos que cumplir. El primero es el objetivo de la información financiera con propósito general. Realmente, la norma nos habla de muchos elementos, pero hay un objetivo primordial y es la información financiera, que ustedes me lo dijeron en aquel momento y creo que también en la clase de la semana pasada, que era tener información para el proceso de toma de decisiones, ¿verdad? Hacer un reflejo de la situación actual que tiene la empresa y poder brindar esa información a un usuario estándar. Sí tenemos que recordar eso, que hace un momento lo dijo una de las compañeras.
esta contabilidad con base en la NIF es una contabilidad financiera, que es para un usuario estándar, es para aquel usuario que no tiene la posibilidad de pedir un reporte a la medida. Es una información que va a proporcionarle igual información a un externo que a un interno. Es decir, puede ser un usuario, un accionista, puede ser el usuario un gerente, puede ser el usuario un banco, y tienen que poder tener el mismo entendimiento sobre la empresa, independiente si pertenecen o no, o tienen ese vínculo con la institución. Es una información que por su propia cuenta tiene que explicarse. Y por eso tenía unas características. En específico, hay 6 características. ¿Alguien se recuerda esas características? Tenía que ser una representación fiel, ser clara, completa, y ya se olvidaron. Muy bien, ahí hay algunos de los elementos que nos dice el marco conceptual. El marco conceptual nos habla de 2 tipos de características. Al final se van a sintetizar en 6 características. Bueno, la compañía nos decía de la representación fiel, y esto es que al final pues la contabilidad nos va a dar un reflejo, o nos tiene que dar un reflejo de la situación en que está actualmente la empresa, ¿verdad? Hemos recopilado todos los datos y nos va a brindar esa información. Pero además nos va a dar la información comparable, ¿verdad? Yo puedo tomar decisiones hoy si yo sé cuál era la condición en que estaba en el pasado. Tiene que ser verificable. Puedo irme a los registros para determinar de que aquel dato es correcto. No es un invento que alguien hizo. Es oportuna. Entonces yo la tengo en el momento en que la requiero. Es comprensible, que es un poco la parte de la claridad que nos decía hace un rato la compañera. Y finalmente, un elemento muy importante, y es la relevancia. La información que se presenta es información que yo puedo utilizar para la toma de decisiones, ¿verdad? No es algo irrelevante. Al final yo he ido procesando toda la información para que sea algo que me dé un panorama general sobre la empresa y sobre el cual yo puedo tomar decisiones. Si es algo irrelevante, aunque yo tome decisiones sobre eso, no va a afectar el desempeño de la empresa. Posterior a esto, también nos habla de los tipos de estados financieros y de la entidad que informa. Ahí recordemos que la entidad que informa podría ser una persona individual o podría ser una empresa. Ahí nos trasladamos al concepto que vimos previamente de los tipos de empresa. Y en esos tipos de empresa van a tener 2 estados principalmente, según lo que nos dice la NIF, que al final esos estados eran un informe. Perdón, aquí es el marco. Era un informe. Y entonces los íbamos a tener de 2 tipos. Informes sobre la situación actual, que era el estado de situación financiera, y sobre el rendimiento financiero, el estado del resultado integral. Estos estados me van a, o están compuestos por elementos, lo que llama la norma elementos de estados financieros, que también, pues ya lo vimos en el tema 1, eran activo, pasivo, patrimonio, ingreso y gasto. Dijimos que en el estado de situación financiera, activo, pasivo, patrimonio. En el estado de rendimiento, ingresos y gastos. El de rendimiento es sobre un periodo que yo estoy informando, un año generalmente. En el otro caso de situación financiera, es la situación que tiene la empresa en la actualidad y es un acumulado de toda la situación que ha tenido a lo largo del tiempo. Entonces no es sobre un periodo, sino sobre el acumulado histórico que tiene aquella empresa. Y en esos elementos, y esto recuérdense, hay 2 principios básicos que nos da la norma. ¿Alguno se recuerda de esos 2 principios para los elementos de estados financieros?
dos elementos para los registros. Uno es el de hipótesis de negocio en marcha. Yo preparo la información financiera considerando que el negocio no va a cerrar en el corto plazo, sino que va a seguir operando. ¿Cuál sería lo actual? Acumulación y devengo. Correcto, acumulación o devengo. Y el principio de acumulación o devengo nos dice, tengo que hacer el registro de la transacción en el momento en que se dio. Independiente que, por ejemplo, si fuera un ingreso, hoy reciba aquel dinero. Simplemente, si hoy hice la venta, hoy lo registro y doy en mis estados financieros la información o revelo aquella información de que hice o logré aquella venta. Y entonces ahí vamos a tener una disparidad entre algunos movimientos, cuentas por cobrar y cuentas por pagar, principalmente, de que por la base de acumulación o devengo los registro en el momento en que se generaron y por eso se genera otro estado adicional que es el estado de flujo de efectivo, que es ya propiamente en el momento en que yo ya puedo cobrar o en el que tengo que pagar aquellas cuentas, que son las entradas y salidas de efectivo. No necesariamente que una empresa tenga una utilidad o tenga una pérdida, se traduce en que tengamos entradas o salidas de efectivo. Estos elementos de los estados financieros tienen un momento en el que yo tengo que propiamente ya agregarlos a mis registros contables, que es el reconocimiento. Cuando cumplen la definición de marco conceptual, yo lo incluyo a mis registros. ¿En qué momento registro un activo? Cuando cumple todos los elementos de la definición del marco conceptual, que nos dice o nos decía que era un recurso económico que era controlado por la empresa y que era producto de una situación del pasado. Entonces, si cumple con esos elementos, yo lo puedo incluir en mis estados financieros. Caso contrario, no debería incluirlo. Si yo tengo un elemento ya incluido en los estados financieros y llegó a perder esa condición o esos elementos de reconocimiento, entonces lo doy de baja, que es lo que nos dice el marco. Yo lo reconozco mientras que tenga o cumpla la definición del elemento del estado financiero y lo doy de baja cuando ya lo perdí. Por otra parte, ese reconocimiento, que es irlo a registrar en un libro de diario, lo tengo que hacer por un monto, por un importe, que es la medición. Y para la medición, la norma nos dice que pueden ser dos tipos, ¿verdad? Que al final uno de ellos se subdivide en 4 tipos, pero los 2 tipos son costo histórico y valor corriente. Costo histórico es si yo tengo un documento por el que yo lo compré y con base en este yo lo reconozco. O el costo o el valor corriente, que es cuando yo no tengo ese documento. Entonces tengo que irme a otra fuente, una fuente alternativa para determinar cuánto es el monto. Esta fuente alternativa puede ser muy variada. Podría ser el valor de mercado, podría ser un flujo descontado, podría ser aquel monto por el que yo podría intercambiar el activo, por ejemplo, o el pasivo. Y todo esto, al final lo tengo que presentar en los estados financieros. En la presentación de los estados financieros, yo voy a clasificar cada uno de esos elementos que yo reconociendo y los voy a registrar en activos, pasivos, ingresos, gastos. Y cada uno de ellos en sus subdivisiones o subclasificaciones. Y voy a presentar información adicional en las notas de los estados financieros para poder interpretar las transacciones y las políticas que he adoptado sobre cada una de esas cuentas. Porque al final, los elementos de reconocimiento y baja en cuentas y los de medición se convierten
en elementos que yo tengo que ir seleccionando. ¿Cuál es el método de medición? No es un método de medición única, sino que por lo menos tengo 5. Entonces, por cada una de las partidas tendré que escoger cuál es, y esa información la tengo que revelar en mis estados financieros. Y finalmente tenemos los conceptos de capital y mantenimiento de capital. ¿Qué era el capital? La inversión de los socios. Muy bien, la norma nos da esa, la inversión de los socios, esa es una posibilidad. Y la otra posibilidad, ahí hablábamos de un capital financiero, nos hablan también de un capital físico. ¿Alguien se recuerda del capital físico? Como edificios y así creo. Es la capacidad productiva, entonces sí, bueno, un poco son los edificios, las maquinarias. Es decir, con base en este segundo concepto, que es el de capital físico, no estamos yéndonos al elemento económico, sino a la capacidad que tiene la empresa ¿verdad? Para cumplir aquel elemento que fue constituido. Estamos bajo el supuesto, por ejemplo, que fuera una fábrica, entonces la fábrica se va a medir en términos de la capacidad productiva que tiene en cuanto a máquinas, edificios, bodegas, y ahí podríamos tener ese capital físico. Y paralelamente, entonces sabemos que bajo el capital financiero, yo tengo ganancia si incremento mi beneficio económico. Bajo el concepto de capital físico, yo tengo ganancia si incrementé la capacidad de la empresa. Y esto es muy importante tenerlo porque hay empresas que no tienen ganancias en algunos periodos, pero eso no significa que la empresa como tal va mal, porque la empresa puede ser que esté invirtiendo en aumentar su capacidad, en tener más fábrica, en tener más maquinaria, o en tener maquinaria más moderna. Entonces, si bien es cierto, su resultado económico no es el más favorable, a nivel productivo sí ha ido creciendo. La norma nos da, en este caso, a través del marco conceptual, ese concepto para poder tomar esa decisión sobre la empresa de una forma más clara, no solo en términos económicos, sino que pues, en algunos casos privará sobre la decisión en términos económicos una parte más cualitativa del negocio. Y bueno, pues básicamente eso es lo que vimos en el marco conceptual. No sé si hay alguna consulta con algunos de los elementos del marco conceptual que habíamos visto. ¿Ninguna consulta? No, señor. No, profe, todo claro. Está bien. Y pues bueno, finalmente estaban los estados financieros. También un tema ¿verdad? Bastante extenso porque teníamos la NIC 1 y la NIC 34. Aunque aquí tenemos una ventaja y es que pues, la NIC 1 y la NIC 34 tocan temas que ya han visto el marco conceptual y que también vimos en el capítulo 1. Al final, hacia grosso modo, vamos a tener que la NIC 1 es para presentar estados financieros anuales. Estados financieros que cumplían los términos que ya habíamos visto. Estados financieros con propósito general y que tenían todas las características del marco conceptual. Ese conjunto de estados financieros está dado por 5 elementos. El estado de resultados, estado de situación financiera, estado de flujos de efectivo, estado de cambios en el patrimonio y las notas de los estados financieros. Y esas tenían que, todo este paquete tiene que tener una periodicidad mínima de 1 año. Ahora, sí sabemos que hay empresas que por sus condiciones tal vez tengan que presentar información con una periodicidad menor. Entonces ahí aplica la NIC 34, estados financieros intermedios. Esta NIC 34 nos dice que si yo me veo obligado a presentar estados financieros intermedios, y aquí podríamos pensar en un caso, por ejemplo, de una empresa que cotiza en bolsa.
Entonces, las empresas que cotizan en bolsa tienen que estar presentando estados cada 4 meses o cada 3 meses. Ahí depende. Esa información que tiene una periodicidad de menos de un año es la información financiera intermedia. Y estas empresas tendrían dos opciones. Uno, presentar el paquete completo de estados financieros con base en la NIC 1 o hacer unos estados que se llaman condensados. Tienen los mismos elementos, un estado de resultado condensado, un estado de situación condensado, un estado de flujo efectivo condensado y un estado de cambios en el patrimonio condensado. La estructura es muy parecida, lo único es que, por supuesto, los estados condensados tienen información o menos información. Y tanto es así que las notas no son las notas explicativas que tiene el ANIC 1, sino que son unas notas seleccionadas ya propiamente que nos dice como mínimo el ANIC 24 que habría que presentar. Y esto se basa en que yo ya presenté la información de un año y lo que estoy haciendo es actualizando la información desde ese momento hasta la actualidad y lo voy a actualizar con la información o los hechos significativos. Y pues ven, básicamente eso fue lo que vimos. No sé si tienen alguna consulta. Vean que este es un súper resumen de las últimas 3 clases, pero eso fue los elementos que estuvimos viendo y que estaríamos evaluando en el examen.